¿Cree usted en Dios? ¿Y alguna vez se ha preguntado, ¿por qué? Encuestas recientes sugieren que más del 84% de la población mundial profesa algún tipo de creencia religiosa, lo cual es muy llamativo, porque en un mundo diverso y culturalmente antagónico como el nuestro, es difícil lograr tal nivel de consenso. En el video de hoy estudiaremos cómo surgieron y evolucionaron las creencias religiosas en un viaje histórico que abarca miles de años, que empieza con nuestros antepasados primates y se adentra en el futuro distante, señalando el camino de un instinto profundamente arraigado, tal vez en el código mismo de la vida. Pero antes de comenzar, queremos agradecer a los suscriptores que votaron en la encuesta que eligió este tema como video de la semana. Para nosotros es un placer investigar sus sugerencias. Y si usted quiere participar en ellas y elegir los temas que se desarrollarán en los próximos capítulos, péguese una pasada por la pestaña de comunidad, porque todas las semanas publicamos información relevante sobre los videos que se van a publicar. Ahora sí amigos, a nuestra máquina del tiempo. La creencia en seres sobrenaturales se encuentra profundamente arraigada en todas las culturas a lo largo de la historia. Evidencias de la idea de una vida más allá de la muerte, solo por dar un ejemplo, datan de al menos 100.000 años atrás, y cada cultura humana conocida ha desarrollado su propio mito de la creación, con un panteón de dioses, para explicar su existencia sobre este planeta. Pero ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo pasamos de la inconsciencia animal a las religiones organizadas? La moralidad es un aspecto fundamental de la identidad humana, razón por la cual los biólogos evolutivos han buscado explicaciones para su existencia, y sobre todo, han intentado establecer si es exclusiva de los humanos, o también puede encontrarse en otros animales. Esta distinción es importante porque siempre se había creído que la moralidad era un aspecto cultural, desligado de las dinámicas evolutivas y por lo tanto ausente en las especies animales que no desarrollan cultura. Además, la competencia natural del proceso evolutivo parece contradecir la conveniencia de una moralidad no egoísta que privilegie o proteja los derechos de otros individuos. Pero eso no fue lo que encontró Frans de Waal, investigador neerlandés especializado en primatología, al analizar el intercambio de alimentos en comunidades de monos capuchinos y chimpancés. En su experimento, los simios eran divididos en parejas y encerrados en compartimentos separados por tabiques de malla. Luego se procedía a alimentar a un solo mono, y se observaba si éste consumía la totalidad de la comida o la compartía con los demás y en qué proporción. El procedimiento se repitió con todos los primates. Los resultados demostraron que los monos solían compartir de manera igualitaria los alimentos, aunque las hembras estaban más inclinadas a compartir recíprocamente, mientras que los machos eran menos selectivos en términos de con quién compartían y eran más liberales con las cantidades dadas. Además se comprobó que los alimentos compartidos en el pasado influían en las raciones que se compartían en el futuro, como si los monos llevaran algún tipo de cálculo interno, que les permitía compensar los favores agregando más o menos comida a las porciones que donaban. En conclusión, un resultado muy similar al observado en los humanos, pero sin un esquema cultural de contexto. Sobre este aspecto hay que decir, que Darwin consideraba que los valores éticos estaban relacionados con la capacidad cognitiva de la criatura en cuestión, es decir, que cualquier animal dotado de instintos sociales, con estructuras familiares y afectos filiales, inevitablemente adquiriría un sentido de la moral. Pero la existencia de una propensión natural, biológica o evolutiva, hacia el establecimiento de una ética grupal, no necesariamente conducirá a la creación de una religión, pues para ello se requieren ciertas capacidades de abstracción, que no estamos seguros si otros animales son capaces de desarrollar. El animatismo es una expresión cultural primitiva, que suele atribuir vida y conciencia a todos los objetos existentes, sin distinguir si son animados o inertes.
Es una manifestación psicológica básica de los seres vivos, que parte del reconocimiento de la propia existencia e individualidad y se refleja en los objetos que habitan el mundo junto con él. En otras palabras, si yo pienso y existo, las cosas que percibo también deben existir y pensar. No es exclusivo de los seres humanos, pues estudios han mostrado comportamientos animales que revelan la presencia de conciencia individual, de discernimiento sobre la diferencia entre la vida y la muerte, y mucha curiosidad acerca del mundo y los objetos que los rodean. Algunos lo consideran antecesor del animismo, y el primer intento consciente hacia un conocimiento integral del mundo, pero en general, no se considera al animatismo como una creencia religiosa, pues en este punto, aún no existe una separación del mundo que permita deducir la existencia de un espacio más allá de lo físico, de entidades sobrenaturales, o de un código de conducta conexo a tales creencias. Aún así, el animatismo es el puente que enlaza la propensión biológica que todos los animales según Darwin poseemos, con las primeras creencias religiosas técnicamente consideradas. Las actividades religiosas más tempranas aparecieron como respuesta a cambios corporales, físicos o materiales en el ciclo de la vida, y principalmente la muerte. Las sepulturas intencionales, en particular las que incluyen objetos, son una de las primeras formas detectadas de prácticas religiosas, pues ellas revelan la preocupación por una vida más allá de la terrenal, con todas las connotaciones simbólicas y metafísicas que ello conlleva. También se encuentra en los animales, que aunque no entierran a sus muertos, sí realizan ciertos comportamientos que podrían considerarse rituales, e incluso visitan las tumbas de sus familiares y lloran, muchos años después de que han desaparecido. Pero esto es algo relativamente extraño, y son pocas las bestias que muestran comportamientos tan sofisticados. Por otro lado, la evidencia de estas conductas en homínidos es irrefutable. Yacimientos como los de Sanidar en Irak, la cueva de Kevara en Israel y Krapina en Croacia, demuestran que los neandertales ya enterraban intencionalmente a sus muertos en el Paleolítico Medio, hace unos 200.000 años. Por supuesto, eran enterramientos muy sencillos, donde el cuerpo se cubría con piedras y tierra para protegerlo de los carroñeros, y excepcionalmente se incluían herramientas líticas. Para el Paleolítico Superior, hace unos 50.000 años, empiezan a encontrarse los primeros ajuares funerarios, compuestos de collares, brazaletes, armas de caza y otros objetos fabricados con piedras, huesos y dientes de animales. Además, empieza a aparecer polvo de ocre, un pigmento rojizo producto de la oxidación del hierro, en ciertos objetos y partes del cuerpo de los individuos enterrados, de maneras que indican que se aplicaba de forma ritual. Este aspecto es importante, porque el ocre es un color relacionado con la sangre, y colocarlo en las tumbas podría indicar la aparición de una conciencia primitiva acerca de la vida, la muerte y la existencia de una fuerza vital o espíritu, que era representado por este polvo. Cientos de yacimientos con evidencias de esto han sido encontrados alrededor del mundo, y como son tantos, no procederé a referirlos aquí, pero le dejo esta lista con los más relevantes, por si desea profundizar su investigación. Fue precisamente esta semilla, la idea de que existían cosas más allá de la realidad visible, lo que generó el desdoblamiento del mundo entre lo cotidiano y la conciencia abstracta de una realidad ulterior, origen de la primera creencia religiosa organizada. El animismo, del latín anima o alma, es un concepto que engloba diversas creencias que incluyen la existencia de seres espirituales, entre ellos las almas humanas, y seres sobrenaturales, dotados de razón, inteligencia y voluntad, que habitan objetos inanimados y elementos naturales. El concepto fue desarrollado por el antropólogo Edward Taylor en su libro de 1871 Cultura Primitiva, en el que lo definió como la doctrina general de las almas y otros seres espirituales en general. El animismo describe el hilo fundamental de las perspectivas espirituales o sobrenaturales de los pueblos indígenas, y su uso es tan extenso e inherente a las comunidades aborígenes, que suele encontrarse en tribus que ni siquiera tienen una palabra en sus idiomas para describir el concepto de religión. No es claro cuándo empezó a practicarse, pero un yacimiento explorado por Emil Basler, curador del Museo de Historia Natural de San Gallen entre 1902 y 1949,
Encontró restos de osos cavernarios intencionalmente organizados en la cueva de Mornova en Eslovenia, y André Leroy Gouran, cráneos de osos formando un círculo perfecto en Saône-et-Loire. La disposición de los restos dan cuenta de algún tipo de ceremonia realizada por los neandertales hace unos 40.000 años atrás. Otros ejemplos sobresalientes de totemismo se encuentran en los múltiples sitios neolíticos de Turquía, que muestran imágenes de animales tallados en los pilares de las edificaciones, como en Göbekli Tepe. Pero no profundizaremos sobre ellos porque hicimos un video especial sobre esos yacimientos y sobre la naturaleza simbólica de las imágenes encontradas en su interior, que puedes ver al final de este video, haciendo clic en la pestaña superior derecha o accediendo por el link que dejamos en la descripción. El animismo continúa practicándose en la actualidad en muchas de las culturas aborígenes y se ha hecho muy popular entre los no indígenas, gracias a movimientos como el New Age, que abogan por una mayor integración del hombre con la naturaleza y su espiritualidad. Una vez consolidada la creencia en la existencia de un más allá, lo siguiente en esta cadena de eventos fue el surgimiento de intermediarios de los fenómenos espirituales, pues el animismo es una práctica individual, que se desarrolla entre el sujeto y el espíritu, y carece de estructuras o jerarquías que guíen a los devotos por su periplo metafísico. En otras palabras, es la creencia al desnudo, sin iglesias o doctrinas. No se sabe exactamente por qué surgieron los chamanes. Terence McKenna, un gran investigador psicodélico americano, afirma que sucedió como resultado de las exploraciones enteogénicas de los hombres prehistóricos que les permitieron acceder a estados de conciencia alternativos, que fueron usados como base para la interpretación de ese mundo inmaterial, al que normalmente no se podía acceder. A nosotros nos parece posible que se haya producido como resultado de la progresiva sedentarización del hombre, del crecimiento de las comunidades y la posible especialización del trabajo que eso podría conllevar, pues las primeras evidencias de estos comportamientos coinciden con la aparición de los primeros asentamientos temporales nómadas hace unos 20.000 años. Sin embargo, en lo que estamos de acuerdo con el Dr. McKenna, es en el profundo impacto que estas prácticas enteogénicas tuvieron en el desarrollo seminal de las ideas religiosas, y en su posterior consolidación como características culturales. Es decir, los chamanes no surgieron por el consumo de sustancias, se desarrollaron como parte del proceso civilizatorio, pero el uso de esas sustancias fue fundamental en la creación de cosmogonías y atributos simbólicos, que luego se convirtieron en señas distintivas de los pueblos aborígenes. Sobre este asunto también hicimos un video, en el que explicamos la relación entre plantas alucinógenas y las creencias ancestrales en los indígenas suramericanos, que también puedes ver cuando termines haciendo clic en la tarjeta o en el enlace que se encuentra en la descripción. Se conoce como teísmo, del griego teos, o Dios, a la creencia en la existencia de por lo menos un ser creador del universo, que está comprometido con su mantenimiento y gobierno. Aparecen junto a todas las primeras civilizaciones, los sumerios, el Valle del Indo, los egipcios, como un sello del tránsito del hombre a la vida organizada de la ciudad. Es el resultado de la intervención chamánica que les describí en el capítulo anterior, que al cabo de generaciones compiló un conjunto de historias coherentes acerca del mundo y su origen, y las agrupó en forma de cosmogonías. Con ello completaron el conjunto de características que en un sentido amplio confieren a la religión su carácter universal, es decir, la noción de lo trascendente, que a menudo implica entidades como demonios y deidades. El aspecto ritual y litúrgico, entendido como la regulación de la experiencia religiosa. El conjunto de normas morales que rige a la comunidad y el acervo de mitos, verdades sagradas y creencias espirituales que constituyen su canon. A partir de este punto se puede afirmar que empezamos a tener religiones e iglesias en el sentido en que las comprendemos en la actualidad. El término fue usado por primera vez por Ralph Carworth en 1680 para definir a aquellos que afirmaban que un ser o mente consciente, existente por sí mismo desde la eternidad, era la causa de todas las cosas. Y esto ha sido el origen de muy polémicos argumentos y aún más enconadas discusiones que abarcan reflexiones cosmogónicas y ontológicas a favor y en contra de su existencia. Pero el objetivo de este video no es probar o negar la existencia de Dios, sino establecer un horizonte temporal, que nos permita saber desde cuándo los seres humanos creemos en Él, y cómo se organiza esta idea dentro de este largo proceso evolutivo que han tenido las creencias religiosas en este planeta.
Hay muchísimas evidencias arqueológicas sobre la práctica del politeísmo, la forma más antigua de teísmo que se conoce, pero con seguridad la más importante y mejor documentada sea la religión sumeria y su panteón de dioses, alrededor del año 4000 a.C., del cual sabemos mucho, y tenemos pruebas fehacientes de la existencia de institucionalización religiosa. Pero esta pluralidad de deidades fue dando paso a un proceso de consolidación política y cultural, que desembocó en la creencia de un solo Dios creador, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Las primeras afirmaciones cuasi monoteístas de la existencia de una deidad universal se remontan a la Edad de Bronce tardía, alrededor del año 1350 antes del presente, con el gran himno a Atón de Akenatón. Pero fue solo hasta el siglo VI a.C., cuando los zoroastrianos establecieron la supremacía de un dios por encima de todos. Ahura Mazda, el hacedor del mundo. Sin embargo, el zoroastrismo no era estrictamente monoteísta, pues reconocía y veneraba a otros dioses, pero los consideraba jerárquicamente inferiores a Ahura Mazda. Para esa misma época, los grandes pensadores antiguos, los griegos tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito y Parménides promulgaban que la naturaleza podría explicarse a través de un principio unitario que lo impregnaba todo. Pero fue Platón, alrededor del 380 a.C., quien escribió la primera referencia conocida a un dios unitario, el demiurgo de Platón, el artesano divino, que fue luego adoptado por Aristóteles, influyendo profundamente en la teología judía y cristiana de la época. Por otra parte, el judaísmo post-exílico desarrollado entre el 538 y el 64 a.C. fue la primera religión en ligar la moral pública a la noción de un Dios monoteísta. Al sostener que la ética provenía de él, y por lo tanto, sus leyes eran inmutables. Este principio fue luego adoptado por todas las creencias religiosas y sustentan los códigos de conducta comunes a todas las religiones. El monoteísmo representa un importante avance de las creencias religiosas en el terreno social y político, pues consolidan el poder ético y moral en un solo cuerpo, y lo blindan de la crítica con la ortodoxia. Esta institucionalización fue vital en el desarrollo posterior del cristianismo, alrededor del año 200 de nuestra era, y del islamismo en el año 630, convirtiéndolas en la actualidad en dos de las tres religiones monoteístas más practicadas del mundo. Supongo que en este punto, después de observar la lenta evolución que convirtió nuestra moralidad animal en una religión organizada, se estará preguntando el por qué. ¿Por qué la presencia de Dios ha permeado nuestra existencia desde incluso antes de convertirnos en humanos? Nadie sabe la respuesta. Pero hay tres hipótesis que usted debería conocer, si quiere tomar una decisión informada al respecto. Según la psicología evolucionista, al igual que el corazón, los pulmones o el sistema inmunitario de una especie evolucionan, la cognición, que tiene una estructura funcional de base genética, también evoluciona de acuerdo a la selección natural. Además, como en los órganos de un ser vivo, esta estructura mental sería compartida universalmente, y su objeto sería solucionar problemas de supervivencia de la comunidad. En otras palabras, Dios sería la abstracción de un momento de nuestra evolución cognitiva, y estaría codificado en los genes de todos los seres vivos, aunque solo sea como potencialidad en el caso de los animales. Tendría una utilidad tangible, etiquetada por la cadena evolutiva como positiva, desencadenando el desarrollo de una moral básica en los animales que fue transformándose en los homínidos hasta las sofisticadas estructuras de los humanos actuales. Y continuará evolucionando más allá de las generaciones, hasta detenerse e involucionar, e incluso desaparecer, tan pronto como deje de ser útil a la evolución, y el vacío de las respuestas sobre el mundo que ahora las religiones abordan, sea llenado por la ciencia y el conocimiento, y nos quedemos sin misterios que puedan atribuirse a un ser sobrenatural. Según la antropología cognitiva, las creencias religiosas son un producto colateral de distintas adaptaciones evolutivas como la psicología popular, las concepciones acerca del mundo, las emociones y el lenguaje. Son exclusivas del Homo sapiens, y para ser más exactos, de los humanos que han existido en los últimos 50.000 años, y han desarrollado un lenguaje. Según ellos, fue el aumento del tamaño de la corteza prefrontal de nuestros cerebros, junto con la mayor densidad neuronal,
lo que favoreció la aparición del pensamiento simbólico. Y la habilidad para comunicarnos, permitió el desarrollo de un cuerpo de conocimientos alrededor de estas abstracciones. En otras palabras, Dios es un producto de nuestra cultura, y su existencia se limita a los humanos modernos, pero continuará evolucionando junto con nuestras sociedades, y por lo tanto, es imposible imaginar qué tipo de creencias religiosas podrían dominar el mundo en unos miles de años. Finalmente, las reflexiones más recientes y osadas han venido de los neurólogos y sus estudios del cerebro. Según ellos, la religión es una consecuencia de la arquitectura cerebral desarrollada en una etapa temprana de la historia humana, y existe una programación predeterminada en nuestro cerebro que hace posible la creencia en Dios. Para sustentar su hipótesis presentan exámenes cerebrales de personas en estados de éxtasis místico, y los comparan con estados de meditación profunda conseguida en personas sin filiación religiosa, demostrando que las áreas del cerebro que se activan, y las dinámicas neuronales que se desarrollan en ambos grupos son iguales, y por lo tanto, la sensación de espiritualidad no proviene del concepto de Dios, sino del funcionamiento del cerebro durante ciertos estados cognitivos. En otras palabras, Dios es un producto de nuestra mente, puede alcanzarse a través de ciertas prácticas meditativas, e incluso mediante suaves descargas eléctricas en ciertas regiones del cerebro, y evolucionará a la par de este órgano mientras existamos. Nosotros no pudimos decidirnos por ninguna de las tres hipótesis formuladas, pero nos encantaría conocer tu opinión al respecto. ¿Por qué crees que los humanos creen en Dios? ¿Y qué opinas de la incipiente moralidad de los animales? Deja tu opinión en la caja de comentarios, para que podamos discutirla en la comunidad de videonautas, y si lo que has visto hasta ahora te ha gustado, no olvides darle like y compartir el video con tus amigos. Como ven, la espiritualidad es un aspecto fascinante, que involucra incluso a los que no tienen creencias religiosas. Es una combinación de factores biológicos y culturales que te hace preguntarte, ¿será que la creencia en Dios es parte del código de la vida en este planeta? Y si eso es así, ¿qué significa? Un misterio que aún estamos a milenios de descifrar totalmente, pero que visto el interés puesto por la evolución en él, debe ser algo fundamental para nuestra existencia. Esperamos que este video te haya gustado, y si estos temas te interesan, considera suscribirte a este canal, porque sacamos un video nuevo todas las semanas. Nos vemos en unos días, y que Dios, el que sus creencias consideren, los acompañe la próxima semana. Chao.